Lo que hace que este artefacto sea único es el hecho de que la lista combina gobernantes predinásticos aparentemente míticos con gobernantes históricos que se han demostrado que han existido en realidad. El primer fragmento de este texto raro y único es una tableta cuneiforme de 4000 años de antigüedad. Fue encontrada a principios del siglo XX por el erudito alemán estadounidense Hermann Hilprecht, donde se erigió el antiguo Nippur, y el hallazgo se publicó en 1906. Desde el descubrimiento de Hilprecht se encontraron al menos otros 18 ejemplos de la lista de reyes de la región, la mayoría de los cuales datan de la segunda mitad de la dinastía Isin, 2017-1794 a.C. No existen dos de estos documentos idénticos en sus datos grabados. Sin embargo, hay suficiente material común entre todas las versiones de estas listas de reyes sumerios para dejar en claro que se derivan de un único registro, mucho más antiguo, con los datos históricos reales de la historia sumeria. Entre todos los ejemplos encontrados en las listas de los reyes sumerios, el prisma Weld Blundell de la colección cuneiforme del Museo Ashmolean en Oxford representa la versión más extensa y la copia más completa de la lista de los reyes. El prisma de 8 pulgadas, 20 centímetros de alto, contiene 4 lados, con 2 columnas escritas en cada lado. Se cree que inicialmente tenía un eje de madera que atravesaba su centro para poder girarlo y leerlo en los 4 lados. Esta lista de reyes enumera a los gobernantes de la dinastía antediluviana, reyes antes del diluvio, al gobernante decimocuarta dinastía Isin, con un periodo que involucra muchos milenios del paso del tiempo en esa región. La lista es de inmenso valor, ya que refleja tradiciones muy antiguas al tiempo que proporciona una imagen cronológica importante de los diferentes periodos de reinado de los reyes en Sumeria, e incluso demuestra paralelos notables con las historias contadas en el libro bíblico del Génesis. Sumeria es el sitio de la civilización más antigua conocida del planeta, ubicada en el extremo sur de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, en el área que más tarde se convirtió en Babilonia y hoy es el sur de Irak, desde las afueras del actual Bagdad hacia el Golfo Pérsico. Hasta el tercer milenio a.C., Sumer era el sitio de al menos 12 ciudades-estado principales distintas: Kish, Eret, Ur, Shipar, Aksak, Larak, Nippur, Adab, Uma, Lagash, Bad, Tibira y Larsa. Cada una de estas ciudades-estado consistían en una ciudad amurallada con sus pueblos y tierras de cultivo, y cada uno adoraba a su propia deidad, cuyo templo o zigurat era la estructura central de la ciudad. El poder político originalmente pertenecía a los ciudadanos, pero a medida que aumentaba la rivalidad entre las diversas ciudades-estado, debido a la rivalidad entre los dioses, cada uno adoptó, aconsejado por los dioses, la institución de la realeza. La lista de los reyes sumerios enumera a 8 reyes que gobernaron durante un largo periodo de tiempo antes de una gran inundación, el diluvio universal. Después del diluvio, varias ciudades-estado y sus dinastías de reyes ganaron temporalmente el poder sobre otras ciudades. La lista de reyes sumerios comienza con el origen mismo de la realeza, que es vista y narrada como una institución divina. Pone que la realeza descendió del cielo. Los gobernantes de las primeras dinastías se representan como reinantes durante largos periodos. En las tabletas pone lo siguiente: después de que la realeza descendió del cielo, el reino estaba en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey. Él gobernó por 28.800 años. Al-Aljar gobernó durante 36.000 años. Habían 2 reyes, quienes gobernaron durante 64.800 años. Algunos de los gobernantes mencionados en la lista, como Etana, Lugal-Banda y Gilgamesh, son figuras míticas o legendarias, cuyas hazañas heroicas son el tema de una serie de cuentos sumerios y composiciones narrativas babilónicas. Los nombres de la lista de los primeros 8 reyes se representan gobernando durante un periodo total de 241.200 años. Desde el reinado, desde el momento en que la realeza descendió del cielo hasta el momento en que el diluvio lo barrió todo. 10.986 años antes de Cristo, es decir, exactamente 13.000 años. Los periodos increíblemente largos de los primeros 8 reyes provocaron muchos intentos de interpretación por parte de eruditos.
En un extremo existe el rechazo total de las grandes figuras, los 8 reyes sumerios, y se dice que son completamente artificiales, y la opinión de que no son dignas de ser considerados seriamente por los eruditos. En el otro extremo está la creencia de que los números tienen una base de realidad y que los primeros reyes fueron de hecho dioses que pudieron vivir mucho más tiempo que los humanos comunes o híbridos. Entre los dos extremos está la hipótesis de que los números representan poder relativo, triunfo o importancia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la frase murió a los 110 años se refiere a alguien que vivió la vida al máximo y que hizo una importante contribución a la sociedad. Del mismo modo, los largos reinados de los primeros reyes pueden representar lo increíblemente importante que se percibía a los ojos de la gente. Sin embargo, esto no explica por qué los periodos posteriores cambiaron a periodos de tiempos realistas. Relacionado con este punto de vista está la creencia de que si bien los primeros reyes no están históricamente atestiguados como existentes, esto no impide su posible correspondencia con los gobernantes históricos que luego fueron mitificados. Finalmente, algunos estudiosos han tratado de explicar los números a través de la investigación matemática y la interpretación. Algunos estudiosos han señalado que existen sorprendentes similitudes entre la lista de nombres de los reyes sumerios y la historia contada en el Génesis. Por ejemplo, en el Génesis cuenta la historia del gran diluvio y los esfuerzos de Noé para salvar a todas las especies de animales en la tierra de la destrucción total por el agua. Del mismo modo, en la lista de los reyes sumerios se nombra una gran inundación. La lista de los reyes sumerios proporciona una lista de 8 reyes, algunas versiones tienen 10, que reinaron por largos e inmensos periodos de tiempo antes del diluvio, que van desde 18.600 años a 43.200 años cada uno. Esto es similar al Génesis 5, donde se registran las generaciones de seres humanos desde la creación hasta el diluvio. Curiosamente, entre Adán y Noé también hay 8 generaciones, así como hay 8 reyes entre el comienzo de la realeza y la inundación de la tierra en la lista de los reyes sumerios. Después del diluvio, la lista de los reyes registra a los reyes que gobernaron por periodos de tiempo mucho más cortos. Por lo tanto, la lista de los reyes sumerios no solo documenta una gran inundación al principio de la historia humana, sino que también refleja el mismo patrón de disminución de la longevidad que se encuentra en la Biblia. Los humanos tuvieron una vida útil extremadamente larga que se extendió antes de la inundación y una vida mucho más corta después de la inundación. La edad en el humano fue disminuida a causa de una intervención en el ADN para evitar así más rebeliones y que no se conociera la verdad del control planetario. La lista de los reyes sumerios es de hecho un misterio desconcertante, especialmente por los grandes eruditos. ¿Por qué los sumerios combinarían gobernantes míticos con gobernantes históricos reales en un documento? ¿Por qué hay tantas similitudes con el Génesis de la Biblia? ¿Por qué los 8 antiguos reyes son descritos como gobernantes durante miles de años? Estas son solo algunas de las preguntas que quedan sin respuesta después de más de un siglo de investigaciones. Hay muchas pruebas, hallazgos extraños como este que demuestran y dan pistas de la existencia real de los Anunnaki, aquellos que llegaron de las estrellas para colonizar el planeta. Las huellas de estos seres están por todo el planeta. Al principio de crear las granjas prisión, los controladores permanecen en el planeta junto a los esclavos humanos, creando las leyes, religiones, control mental que deben seguir. Además, colocan a sus linajes de seres híbridos vigilando de cerca la granja prisión, implantando leyes y mayor control mental en la humanidad esclava. Siguen el trabajo de sus dioses, se creen superiores estos linajes y élites porque saben que proceden de estas entidades. Es por ello que nunca se mezclan con el pueblo. Los escépticos deberían de estudiar e indagar, investigar todas las pruebas y señales que la corporación, la élite, desea tapar a los ojos de los humanos esclavos y no dejarse hipnotizar e idiotizar por la historia y la arqueología que les enseña el sistema. No por tener más títulos y diplomas se es más inteligente.